Listo. Bueno, ya se divisa un poco mejor, ¿no? Ya. Bueno, entonces vamos, no sé, vamos a inventarnos el agua tibia el día de hoy. Como siempre, ¿verdad? Ya. Ustedes van a tener para el día de hoy, bueno, copien el enunciado que me voy a inventar ahorita. Si es que si me preguntan la respuesta, pues obvio que no voy a saber. ¿Sí? Ya, digamos que tenemos dos cuerpos. Tenemos dos cuerpos. El primero se mueve iniciando del reposo. El primero se mueve iniciando del reposo mediante la expresión que tenemos en la pantalla. El XA es 3t al cuadrado menos 6t más 1. ¿Sí? El proyector mismo está opaco, ¿no? Bueno, voy a tratar de hacer un poquito más grande para que se note. ¿Sí? 3t al cuadrado menos 6t más 1. Se ve en el pizarrón. ¿Ya? Este inicia desde el punto origen, es decir, desde mi x igual a 0. ¿Sí? Y un segundo cuerpo, obviamente vamos a llamarle B, se mueve mediante la expresión que tienen ustedes al frente, 8t más un cuarto. ¿Sí? Solo que fíjense, la una es de posición y la otra es de aceleración. ¿De acuerdo? Punto seguido. El segundo cuerpo alcanza al primero. El segundo cuerpo alcanza al primero a 20 segundos de haberse iniciado el movimiento del primero. Es decir, a 20 segundos cuando partió ¿cuál cuerpo? El cuerpo A. ¿Sí? A 20 segundos de haber empezado el movimiento del cuerpo A. ¿Sí? Determine la distancia recorrida por los cuerpos. Determine la distancia recorrida. Y la posición inicial del cuerpo B. La posición inicial del cuerpo B. Ya. Entonces, si se fijan, es un ejercicio un poquito raro, ¿no? Sí, porque en un inicio, fíjense qué es lo que nos están diciendo. ¿Cierto? Supongamos que tenemos aquí, ya, en esta situación tenemos el cuerpo en el punto 0. En este instante tenemos ¿a cuál cuerpo? Al cuerpo A. No recuerdo exactamente lo que les dije, pero el cuerpo A inicia del reposo, ¿verdad? ¿Sí? Inicia del reposo y este se va desplazando. Hacia la derecha o hacia la izquierda, no sabemos, solo sabemos que se desplaza. ¿Estamos? Y dice que después de, bueno, no recuerdo qué les dije con respecto al cuerpo B, si parte al mismo tiempo o parte después. De un segundo, ya. Entonces dice que el cuerpo B después de un segundo, digamos que el cuerpo B, no sé, de pronto esté aquí, no tengo idea. ¿Sí? ¿Qué hace mi cuerpo B? Se desplaza. ¿En esta dirección o en la otra dirección? Tampoco tengo idea. ¿De acuerdo? Yo solo sé que llega un momento en que los dos, el x de A es igual a ¿qué? Al x de B. Y esto sucede cuando los dos, o más bien dicho, cuando el tiempo de A es igual a ¿cuánto? A 40 segundos. O el tiempo de B, bueno, no le pongamos aquí para ser coherentes, el tiempo de B, ¿cuánto? ¿Por qué 20? Si dijimos que parte un segundo después. ¿El tiempo de A era? Ah, los 20 segundos se encontraban. A eso les preguntaba. Bueno,
error. Una errata que tiene error, no pasa nada. Entonces acá sería 20 y 19, ¿no es cierto? Ya, 20 y 19. Veamos si nos sale, solo debemos analizar. ¿Por qué? Porque no lo hemos probado todavía. Es un ejercicio que ahorita me acabo de inventar. ¿De acuerdo? Entonces, tienen unos 3 minutitos para hacer lo que... Bueno, hagamos primero lo que no nos compete tanto problema. Primero que nada, identifiquemos. A ver, aquí, por favor, fíjense. En la posición inicial del cuerpo A, yo tengo como dato que la velocidad de este cuerpo, ¿cuánto vale? 0, la inicial. Del cuerpo B, ¿qué me dice? ¿Nos especificaron alguna velocidad? No. Si no nos especifican, pues, ¿yo qué tengo que hacer? ¿Inventarme el agua tibia? No puedo. Simplemente tomar un valor lógico, ¿no es cierto? Entonces, por condiciones del ejercicio, lo único que tengo que decir es que la velocidad inicial del cuerpo B vale 0 también. Porque no me están dando nada. Diferente fuera que si me dieran algún dato, ¿no? Ya, listo. Entonces, ¿algo más? Pues por el momento no podemos hacer nada más. Lo que sí podemos hacer, ¿qué es? Realizar el cálculo diferencial de las dos expresiones. ¿De qué? De la posición de A y de la aceleración de B. Yo quiero encontrar las condiciones de velocidad y desplazamiento, obviamente, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer con la ecuación de A entonces? Derivar. ¿Y qué tengo que hacer con la expresión de B? Integrar. Ya, listo. Hagan, por favor. Yo voy a hacer al frente, pero traten de no seguirme, sino simplemente hagan en su cuaderno. ¿Ya? Para ganar un poquito de tiempo nada más. ¿Sí?
Hasta ahí, por favor. ¿Ya calcularon todo? Bueno, con respecto al cuerpo A, yo no creo que sea tanto problema, ¿no? Solo derivamos y nos queda esas expresiones que tenemos acá. Por favor, pongan atención, después pueden copiar sin problema. Tenemos esto, ¿no? A ver. Tenemos esta partecita de aquí, ¿no es cierto? Ya, eso es, supongo, calcular, ¿verdad? Ya. Pero con respecto a la partecita B, recuerden que es preferible analizar en una condición general para evitarnos problemas después, porque con eso encontramos los valores totales, los valores finales y no tenemos que hacer ninguna consideración extra, ¿sí? Entonces, lo único que hice pues es analizar la aceleración de B. ¿Ya? Integro, ¿de acuerdo? Los límites están bien, desde 0 hasta B y desde 0 hasta T. O miento. Sí está bien, ¿no es cierto? Me queda esta expresión, espero esté bien. ¿Sí? Ya. Después, vuelvo a integrar. Aquí le voy a mover un poquito porque justo choca con el marco. Ahí. ¿De acuerdo? Fíjense, ¿por qué pongo esos límites? ¿Por qué desde X inicial hasta X sub B? ¿Y por qué desde 1 hasta T? Ya. El límite de la posición, ¿por qué? Porque clarito me dice que yo no conozco qué cosa. La posición inicial desde donde parte, ¿cierto? Yo no conozco, yo desconozco ese dato. Por eso yo le pongo ahí como incógnita. ¿Estamos? ¿Ya? ¿Y el tiempo, por qué desde 1 hasta T? Porque claramente en el enunciado, bueno, yo les dicté que el movimiento de B empezaba ¿desde dónde? Desde 1 hasta T, ¿sí? Con esta consideración de aquí, yo puedo decir, les pregunto a ustedes, si este tiempo que yo coloco aquí, este que está acá arriba, es igual a este tiempo de acá. O más bien, el tiempo que yo relaciono aquí de B es el mismo tiempo que yo tengo acá de A. Si es que hago así. ¿Qué dicen ustedes? Verán, para que me entiendan. Ahí les voy a poner. Yo lo que les estoy preguntando es si yo utilizando estos límites que pongo de T y de 1 acá, estoy poniendo el mismo tiempo que estoy calculando con A, ¿o no? ¿Qué dicen ustedes? Pues en este caso la respuesta es que sí. Porque miren, si yo pusiera los límites normales, que ¿cuáles son? Desde 0 hasta T, yo aquí debería especificar que ese T, ¿cuál es? El tiempo de B. Y esta posición inicial es desde 0. Y esta posición inicial yo no conocería. Aunque en realidad seguiría estando ahí, ¿no es cierto? Pero el problema es que ahí tengo un error de cálculo. ¿Estamos? Y acá yo debería especificar también que este tiempo se debería hacer, ¿cuál? El tiempo de A también. ¿Estamos? ¿Sí? Pero en cambio, al yo hacer la consideración justo de que el tiempo yo le analizo desde 1, la pregunta era, ¿este tiempo de aquí es igual al tiempo de acá? Sí, ¿no es cierto? Ahí sí son iguales. ¿Sí? Porque da las circunstancias, pues justamente dice que en un tiempo X los dos se encuentran. ¿Estamos? Ya. Entonces vamos a hacerlo un poco más pequeñito y subámosle ahí. ¿Ya? ¿Cómo me quedaría mi expresión? Pues me quedaría así, ¿no? X sub B es menos X sub 0, o más bien, dejémoslo así, ¿ya? Es igual a ¿qué? A 4 tercios T al cubo más T al cuadrado sobre 8 menos, ¿cuánto? ¿Cuánto queda esa operación? No creo, no necesitan ustedes calculadora para esto. 8 por 4, 32 más 3. ¿Cuánto? 35, ¿qué?
35 sobre 24. Listo. Ya. ¿Puedo simplificar? No puedo simplificar, ¿cierto? Ya. Tengo esta expresión de aquí. Entonces, miren, ¿cuántas ecuaciones he encontrado? ¿Cuántas ecuaciones hemos encontrado? Bueno, contando con las iniciales, ¿no? Vamos a hacer un poquito más pequeño para que nos alcance. ¿Ya? Tenemos, esta es la primera, la segunda es esta. ¿Cuál es la tercera? La velocidad de A. La cuarta es la aceleración de A. La quinta es la velocidad de B. Y la sexta, la posición o desplazamiento de B, ¿no es cierto? Ya. Ahora, ¿qué es lo que yo puedo hacer ahí? Esto únicamente es cálculo diferencial. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Consideramos algo de la condición física? ¿Qué dicen ustedes? No consideraríamos esto. Esto y esto. No consideraríamos eso. Sí, ¿no es cierto? Sí, como tomamos en cuenta, entonces ya estamos analizando las cuestiones físicas también. Ahora, el ejercicio que me dio como datos. Bueno, ¿qué es lo que yo les dicté más bien? Que en un tiempo de ¿cuánto? De 20 segundos, ¿de acuerdo? ¿Qué determina qué cosa? La distancia de A, ¿qué más? La distancia que recorrió B y obviamente la posición de A, que va a ser igual a la posición de B. ¿Cierto? Y también que determine la posición inicial de B. Eso es lo que me pidió el ejercicio. ¿Estamos? ¿Cómo haría eso? ¿Qué es lo que debería hacer? ¿Qué es lo que debería utilizar? A ver. ¿Qué es lo que debería hacer para un movimiento rectilíneo? ¿Qué tengo que evaluar, en otras palabras? ¿Ya? Recuerden, a ver, recuerden que lo que me está dando el ejercicio clarito es ¿qué cosa? Que x de A es igual a x de B, ¿en qué instante? Cuando t vale 20 segundos o cuando vale 19. 20 o 19. ¿Quién da más, quién da menos? ¿Cuál está bien? 20 o 19. 20 segundos, porque recuerden, ese es el tiempo del cuerpo A, es el tiempo total de todo el movimiento. ¿Sí? ¿Por qué no es 19? Porque eso sería únicamente del cuerpo B. ¿Estamos? Ya. Entonces, lo único que yo tendría que hacer, ¿qué es? Evaluar. Y facilito. Miren, yo tengo para XA, tengo ¿qué expresión? Sería 3t al cuadrado menos 6t más 1, ¿cierto? ¿Qué es lo que hago? Pues simplemente reemplazo. Esto me quedaría 3 por 20 al cuadrado menos 6 por 20 más 1, ¿verdad? ¿Sí? Este de aquí, por favor, ¿cuánto sale? ¿Cuánto es el valor de la posición? ¿Cuánto? 1081, ¿qué? No me dieron las unidades, así es que asumiré que son metros, ¿no? Ya. Esa es la posición, ¿verdad? ¿Ya? Ahora, vamos con la posición de B. La posición de B es igual a ¿qué? A 4 tercios por t al cubo más t al cuadrado sobre 8 menos 35 sobre 24 y más x sub 0, ¿no es cierto? ¿Estamos? ¿Ya? Listo. Entonces, lo único que tengo que hacer ahí, ¿qué es? Pues reemplazo los 20 segundos. Entonces, x sub b es igual a ¿qué? A 4 tercios por 20 al cubo más 20 al cuadrado sobre 8
menos 35 sobre 24 más x sub 0. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el x sub b me va a quedar igual a... Hagan, no se preocupen. Traten de resolver despacio. Si es un limitante este proyector que está un poco opaco, ¿no? Bueno, es el único que sobró, ya no es culpa. Díganme por favor cuánto les quedó. ¿Cuánto? ¿Perdón? No, a ver. X sub 0, pero ¿de cuál cuerpo es? Del cuerpo, bueno, aquí lo que me faltó es especificar, ¿no? Esto es del cuerpo B. Recuerden, vayan al gráfico arriba. ¿Nosotros conocemos dónde inicia el cuerpo B a moverse? No, es de hecho lo que queremos calcular, pues. Eso no vale 0. Si fuese del cuerpo A, sí. ¿Y eso dónde le pusimos? Le pusimos aquí en la derivada. Aquí. Directamente ahí, en la derivada. ¿Estamos? Aunque en realidad no inicia en 0, pero iniciaría en el punto 1, de hecho, para ser exactos. Pero como recuerden, es un ejercicio inventado, ahí deberíamos cambiar. ¿En qué punto inicia el cuerpo A el movimiento? En el punto 1, en x igual a 1. Fíjense en la ecuación de arriba. Yo les dije en 0, pero puse otra ecuación. Eso les digo, solo es un error en este caso porque es un ejercicio inventado. ¿Estamos? Ya, pero el criterio que hay que analizar es ese. ¿Dónde inicia el cuerpo A el movimiento? En 1. Entonces, simplemente este x de aquí para el A sería 1. Aquí 1, nada más. ¿Sí? Bueno. Entonces, el x sub b, ¿cuánto vale? ¿Cómo me quedaría el valor de acá de x sub b? ¿Cuánto me quedó? ¿Cuánto? ¿Cuánto sale esa operación? ¿Cuánto les queda esta operación? Esto. ¿Cuánto les queda? 10.000. 715. 208 o 209. 8. Vamos a arreglarle bonito porque está feísimo ese 8. Ese 9, perdón. ¿Ya? Más mi x inicial del cuerpo B. Yo no sé dónde inició, si se dan cuenta. ¿Estamos? ¿Ya? Ahora sí, voy a hacer un poquito más grande para que me alcance, por favor. Voy a moverle un poquito. Ahora sí vamos a comparar la condición que nos da el ejercicio. ¿Cuál era? Que los dos se encuentran a los 20 segundos. Es decir, yo tengo que mi x sub a es igual a ¿qué? A mi x sub b. Por favor, ¿me ayudan el valor de x sub a? ¿Cuánto valía? Entonces yo estoy diciendo que 1081 es igual a ¿qué? A 10.715,208 más x inicial del cuerpo B. Lo único que yo tengo que hacer de aquí, ¿qué es? Despejar. Obviamente me va a quedar un valor negativo, ¿vale? Menos 9.000. Perdón. Punto 208, ¿cierto? Ya. ¿Qué? Metros. ¿Sí? Bueno, como ustedes se dan cuenta, es un movimiento totalmente ideal, porque imagínense moverse en un segundo esta distancia, aproximadamente. ¿Será? ¿Qué dicen ustedes? En realidad no se mueve en un segundo esa distancia, sino simplemente cuando empieza a moverse el cuerpo B, ¿está en qué punto? En este punto de aquí. ¿Estamos? Listo. Ya. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Qué es lo raro del ejercicio? Que sí es un poquito raro, la verdad. Ya.
Ahí. ¿Estamos? Ya. Entonces, por favor, me permiten un momentito, solo voy a copiar las expresiones. Velocidad de A es igual a 6t menos 6. Es para borrar, ¿no? Aceleración de A es igual a 6. Y la velocidad de B es igual a 4t al cuadrado más t sobre 4. ¿Cómo me quedaría la expresión del cuerpo B? Sería 4 tercios de t al cubo más t al cuadrado sobre 8 menos ¿cuánto? Recuerden que ustedes ya calcularon la posición inicial del cuerpo B y tenían este otro término, este de aquí. Operen eso de ahí y me entregan el valor completo. ¿Cuánto les quedó? ¿Cuánto? 9.632,75. ¿Sí? ¿Ya? Y esa sería mi expresión completa, ya considerada todas las variables que tenía del movimiento. ¿Sí? Pregunto, ¿una respuesta sería la que encontramos hace un ratito? La posición inicial, esta de aquí. Esta de aquí es una respuesta, ¿no? Esto es una respuesta. Listo. Esa es una respuesta. ¿Qué me faltaría? Encontrar, ¿qué cosa? La distancia que recorrió el cuerpo A y la distancia que recorrió el cuerpo B. Primero, ¿qué tengo que hacer para saber si es que esos puntos que acabo de calcular son los puntos topes? Es decir, que mi distancia que yo recorrí sean igual a la posición final. ¿Qué tenía que hacer ahí? ¿A qué me estoy refiriendo? ¿Qué les estoy preguntando? Les estoy preguntando si es que ustedes saben o no saben que los puntos que calculamos, ¿cuáles eran? Por ejemplo, para A 1081 y para B en este caso 9689, bueno, que es la inicial. Obviamente la final va a ser 1081 para los dos. Les estoy preguntando lo siguiente. Bueno, no le hago en el proyector porque va a haber problemas ahí. Para no borrar lo que ya tenemos. ¿Qué es lo que les estoy diciendo? Tenemos el cuerpo A que inició en qué punto era. En el 1. Yo sé que les dije que inicia en el 1, en el 0. ¿Pero por qué? Porque me inventé. En realidad, si ustedes van a la expresión del cuerpo A, reemplazan el tiempo 0, ¿en qué punto termina? ¿En qué punto inicia? En el 1. ¿Se fijan? En la ecuación inicial. ¿Vamos? Ya. ¿Qué es lo que hace mi cuerpo? No sé. No tengo idea si en realidad hace este movimiento. Y va a llegar a ese punto, a 1081. ¿Cierto? El cuerpo B, en cambio, el cuerpo B estaba muy, muy atrás. En el menos 9.000, ¿cuánto era? 639. Bueno, punto algo, ¿cierto? Bueno, bueno. Y en realidad, yo tampoco sé si es que este cuerpo hizo esto. A la fin y al cabo, los dos se encuentran aquí. ¿Qué es lo que yo les estoy pidiendo que hagan? Para la distancia total de corriente. Yo, ¿cómo estoy seguro que la distancia del uno va a ser este y la distancia del otro va a ser este? Yo, ¿cómo estoy seguro? Lo que les estoy preguntando es que de pronto, no sé, como hicimos en los ejercicios anteriores, qué sé yo, este cuerpo hizo esto y después se fue para acá. O este cuerpo se fue primero a la izquierda y después se fue para acá. O qué sé yo, este cuerpo se fue así y después se regresó. ¿Cómo sé yo eso? ¿Qué tengo que hacer? Graficar. Ya, grafico. En otras palabras. ¿Sí se entiende lo que les trato de preguntar? ¿Sí? Para la distancia total recorrida hay que tener muy en cuenta qué cosa. El movimiento como tal. No solo las posiciones, porque lo único que calculamos ahorita que era las posiciones, nada más. Tenemos que determinar qué pasó con el cuerpo, qué es lo que hizo, de dónde se fue, cómo se movió. ¿Estamos? Ya, hagan los gráficos, por favor.
Yo después, como saben ustedes, para mí es fácil, solo pongo mi programa y listo. Pero para ustedes no, ustedes tienen que hacer contables, hagan. Como son 20 segundos, pueden evaluar, qué sé yo, en cada 4 segundos para que se hagan evaluaciones, o pueden hacer mayor la resolución, como ustedes lo sé. ¿Sí? Pero hagan. Bueno, mientras hacen esa evaluación voy a parar la grabación para que no se suba algo que no hace falta. A ver, jóvenes, bueno, ¿qué dice? Vamos a ver qué nos dice el programa. Vamos a ver si nos colabora con esta duda. ¿Ya? Recuerden, la gráfica es de la posición tiempo, ¿no es cierto? Ya. Por favor, me ayudan con la función como tal. ¿Ya? Vamos a ponerle límites. Ya. Es 3, eso, al cuadrado, ¿qué más? Menos 6t más 1, ¿cierto? Que va a ir desde el tiempo 0 hasta el tiempo 20. ¿De acuerdo? Listo. ¿Ya? Voy a hacer un más pequeñito el gráfico. Bueno, lo que me interesa es esta parte pequeñita de aquí. Si ven lo raro, es desde dónde a dónde. Voy a hacerle un poquito más grande ahí. Es, ¿qué? Desde 0 hasta 1.8 segundos más o menos. ¿Sí? Si ven, inicia, ahí se ve un poquito mejor. ¿Inicia en qué tiempo? En 0. ¿En qué posición? En la posición 1. ¿Sí? ¿Qué hace? ¿Se va hacia la derecha o se va hacia la izquierda? ¿Qué dicen ustedes? Eso, ¿se va hacia dónde? Hacia la izquierda. ¿Estamos? ¿Sí? Va a llegar a un tiempo específico donde va a pasar por el 0. No sabemos, pero ¿cuánto más o menos sería? 0, según el gráfico, ¿no? 0. ¿Cuánto sería? No sé. 0.2, más o menos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí, no? Ya. Entonces, jóvenes, miren, esto se trata del movimiento como tal. Entonces, si es que yo voy y a esto le traduzco a mi movimiento lineal, recuerden que es un movimiento rectilíneo, ¿qué es lo que me entregaría a mí? Bueno, voy a borrar esto de aquí. Ustedes ya lo tienen anotado, así es que no hay problema. Voy a borrarle, denme un tiempito solo hasta hacerle un poquito más grande para que me ayude, ¿ya? Para borrar más fácil, ¿no? ¿Ya? ¿Qué es lo que pasó con el cuerpo A? El cuerpo A está aquí, ¿no? El cuerpo A está aquí, ¿ya? En un inicio, ¿qué es lo que hizo? Se fue hacia la izquierda, un tiempo chiquitito, pero se fue. Y después, ¿qué hizo? Se regresó. Otra vez va a pasar por el 0 y de ahí sí empieza y va a llegar a ¿cuál? A esta posición. Entonces tenemos que encontrar este pedacito de aquí. ¿De acuerdo? Desde que empieza desde el 1 y también más fácil cuando va a ser. Entonces es un x1, este es un x2 y eso es lo que hay que encontrar. ¿Estamos? ¿Ya? ¿Cómo encontraríamos? A ver, vamos al gráfico. ¿Cómo encontraríamos? El tramo que les estoy diciendo es desde este punto, por favor. Yo sé que no se ve muy bien, pero ¿dónde está el cursor? Desde aquí, ¿hasta dónde? Hasta acá. Hasta aquí, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ¿se acuerdan cuál es la condición para que mi cuerpo cambie de dirección de movimiento? ¿Cuál era? Que instantáneamente, ¿qué pasaba con mi velocidad? Se hacía cero, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, ¿yo qué digo? Si ya me dicen eso, pues prácticamente lo único que tendría que hacer es tomar la expresión del cuerpo A. Y del cuerpo A tenemos que la velocidad de A es igual a ¿qué? A 6t menos 6, ¿cierto? Yo quiero encontrar el cambio de dirección y para ese caso
específico, mi velocidad. ¿Me da apagando la luz, por favor? Tenga la bondad. Gracias. Ahí se ve mejor, ¿no? ¿Ya? La velocidad en ese instante chiquito, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale la velocidad en ese instante pequeñito? 0, pues, ¿no es cierto? Ahí, ¿qué pasó? Va a cambiar la ¿qué? La dirección del movimiento. ¿Ya? Entonces, lo único que hago es ese cálculo sencillo. Obviamente, el tiempo, ¿cuánto va a valer? 1 segundo, ¿no es cierto? ¿Sí? En 1 segundo, veamos si coincide con el gráfico. Si ustedes ven aquí, en 1 segundo yo le bajo, y coincide, ¿no? Bueno, aquí lo único que tendría que hacer es activar las cuadrículas, ¿no? Para que se vea un poco mejor. Y si ven, sí coinciden, ¿no es cierto? Ya. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Encontrar ese pedacito, ese X1 que se movió en 1 segundo. ¿Estamos? Ahora, pregunto, para hacer fácil el cálculo de la distancia, yo calcularé, por favor siguen el cursor, desde aquí hasta aquí la distancia o desde este punto hasta este punto. ¿Cuál es más fácil de calcular? ¿Cuál creen? Pues cualquiera de los dos. ¿Estamos? Pero hay que tener en cuenta algo, que lo que yo tengo como dato aquí, esto, ¿qué es? ¿Posición o es la distancia? ¿Es la posición con respecto a cuál punto? ¿Al punto 1 o al punto 0? Al punto 0. Recuerden, una posición siempre es en función de un punto de referencia, de un sistema de referencia. ¿Y cuál es mi punto de referencia en un movimiento lineal? El 0, ¿no es cierto? Ya. En otras palabras, lo único que les estoy diciendo es, por favor, desde aquí hasta aquí, ¿cuánto mide? Mide esto, ¿no es cierto? 1080. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende o no se entiende? Hablen. Si no entienden, díganme, porque si yo sigo pasando, después ustedes no me van a seguir el hilo. A ver, vamos a hacer un gráfico más decente, porque ese está feísimo. Vamos a ver. Denme un ratito nada más. Vamos a hacer un gráfico más decente. Ya. Supongamos, bueno, no supongamos, sino en este caso tenemos algo bien específico, ¿no? El cuerpo A está aquí. Este X, ¿cuánto vale? 1. Es la condición inicial, ¿verdad? Sí. De acuerdo a mi expresión, mi cuerpo A, ¿qué es lo que hace? Se mueve hacia acá. ¿Cuánto se demora en moverse hacia allá? 1 segundo, eso. Cuando t igual a 1 segundo, obviamente yo voy a tener una posición, ¿sí o no? Sí, que todavía no calculamos de hecho, ¿ya? Pero en ese instante específico, ¿qué pasó? Mi cuerpo A, ¿qué hizo? Cambió de dirección y se empezó a regresar. ¿De acuerdo? ¿Dónde está mi sistema de referencia? Recuerden que mi sistema de referencia siempre está, o siempre le considero, en mi X igual a 0. No se olviden de eso. ¿Estamos? Bueno, y de aquí, de acuerdo al gráfico que yo tengo, pues me dice que se mueve y va a llegar ¿a dónde? A esta posición. Y esa posición, recuerden, es en referencia a ¿cuál? A mi X igual a 0, no se olviden. Por eso yo les decía, ¿cuánto vale la distancia? Desde aquí hasta acá. Pues eso vale 1080, ¿no es cierto? Porque es la diferencia entre esas dos posiciones. ¿Estamos? Hasta ahí, ¿se entiende esa partecita de ahí? No está difícil, ¿no? Ya. Entonces, lo que yo les preguntaba era, si me conviene a mí calcular esta distancia desde aquí hasta aquí, esta distancia, o me conviene calcular esta distancia desde aquí hasta aquí. ¿Cuál de las dos me conviene calcular? ¿La segunda o la primera? En realidad, cualquiera de las dos puedo trabajar, pero me sirve calcular más la segunda. ¿Por qué? Porque recuerden que estamos trabajando con un sistema de referencia cuando mi X vale ¿cuánto? 0. Entonces es más fácil. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente.
Simplemente yo ya tengo el tiempo en el cual sé que mi cuerpo se da la vuelta, más claro, ¿sí? Se regresa por el mismo camino que fue. Entonces, yo voy a la expresión de ¿cuál? De la posición del cuerpo A y digo que en esa posición voy a evaluar en ¿cuál tiempo? En 1 segundo, ¿sí? Y evalúo. Simplemente reemplazo, ¿verdad? ¿Estamos? Reemplazo la condición que acabo de calcular acá. Aquí, ¿cuánto me queda? 3 menos 6, menos 3, más 1, menos 2. Menos 2, ¿qué? Metros. ¿Sí? Eso de ahí, ¿dónde iría en el grafiquito? Pues en el grafiquito iría aquí. X igual a ¿cuánto? Menos 2. ¿Sí? Pero ese menos 2, ¿para qué me sirve? Eso ya es la distancia que recorrió. No, ¿no es cierto? Porque si yo analizo en segmentos, en valor absoluto, por favor me siguen, la distancia que tengo desde este punto hasta este punto, ¿cuánto sería? Distancia, ¿cuánto sería? Menos 3. 1. Si yo estoy diciendo que desde mi 0, desde aquí hasta acá, vale 2, y desde aquí hasta acá vale 1, ¿cuánto vale todo ese segmento? 3. Como distancia vale 3. ¿Estamos de acuerdo? Ya, listo. Por obvias razones, desde aquí hasta acá, ¿cuánto va a valer? 2, ¿no es cierto? Ya. Entonces, fíjense, vamos a ponerle nombres. Vamos a ponerle este segmento A, este segmento B y lo que resta, C. ¿Estamos? Entonces, mi distancia recorrida ¿es o no es igual a la suma de A, B y C? Sí es, ¿no es cierto? O al segmento C tengo que restarle 1. No, ¿verdad? Porque recuerden, estamos analizando en función de mi X igual a 0. ¿Estamos? ¿Ya? Entonces, hecho eso, ahora sí puedo sumar. Y puedo decir que la distancia total recorrida por el cuerpo A ha sido igual a ¿cuánto? Al segmento A, más el segmento B y más el segmento C. Ya. Ustedes me van a decir, ¿cuánto vale el segmento A como valor de distancia? ¿Va a valer? 3. Vale 3. ¿Cuánto vale el B? Vale 2. ¿Y cuánto vale el C? 1080. ¿1080 o 1081? 1081. Muy bien. ¿Sí? 1081. ¿Sí? Y ahí sí, yo apenas puedo decir, ya con esto, ahí sí que la distancia total es 1090 y 1070 y 1080 y ¿cuánto? 6 ¿qué? Metros. ¿Listo? Creo que ahí de pronto se entendió un poco mejor. ¿Ya? Esto sería la segunda respuesta. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Ahora sí, por favor, jóvenes. Y ahí vimos cómo hicimos. Tengan la bondad, hagan del cuerpo B. Voy a... Listo. Entonces, lo que yo les decía, en este caso vamos a graficar la otra expresión. ¿Ya? Va a ser un poco más pequeñito. ¿Sí? Vamos a apagarle esta función de aquí, que no necesito todavía. ¿Ya? Y me dice que la otra función, si son tan amables, dícteme, por favor. 4/3 de t al cubo. Ya. Más t al cuadrado sobre 8. ¿Listo? Y menos. ¿Cuánto era? Menos 9632 punto. ¿Cuánto? Me desespera tanta colaboración, la verdad. 9.000,75. Ya se me salió.
0,75. Bueno, no importa ahí. La idea es ver qué pasó, ¿no? Bueno, aquí esto no me colabora tanto, ya le voy a... ¿Ya? Vamos a hacerlo un poquito más pequeño y la gráfica más o menos les debe dar así. Obviamente evaluada desde qué tiempo, solo desde un segundo, ¿no? Desde aquí. ¿Estamos? Listo. Sí pueden ver que en ningún momento existe un cambio de dirección, ¿sí ven? Simplemente está subiendo la gráfica. ¿Esto qué representaba? Inicia en el lado izquierdo de mi recta, ¿cierto? Y se va desplazando hacia el 0, pasa el 0 y después se va moviendo. Y va a llegar hasta el 1081. ¿Estamos? Que es la posición final. En breve resumen, lo que les estoy diciendo únicamente es lo siguiente, ¿ya? Vamos a hacer del cuerpo B. Voy a borrar lo que corresponde al cuerpo A, ¿sí? Y vamos a hacer del cuerpo B, que es más fácil de hecho, ¿no? Lo único que me está diciendo la gráfica, a pesar de que no analice ningún dato ni nada por el estilo, ¿ya? ¿No es cierto? Este es mi X igual a 0, ¿sí? Mi cuerpo B está en qué punto? En el menos 9000, ¿cuánto era? 634 ¿seguros? No. Está en este valor de acá que tenemos en la expresión. ¿Será? No. ¿Cuánto vale? A ver, ustedes tienen los apuntes ahí. ¿Cuál es el valor? ¿El que está marcado con la flecha ahí o el que me dictaron? El que me dictaron. Porque recuerden, yo estoy evaluando ese movimiento en qué punto. En el punto en el que inicia a moverse después de un segundo el cuerpo A. ¿Estamos de acuerdo? Porque yo antes no sé si el cuerpo B estaba parado, si se estaba moviendo, qué sé yo. Yo sé, eso yo no sé. Lo único que sé es que en ese instante, cuando el tiempo vale 1, el cuerpo B tenía una velocidad de ¿cuánto? Cuando el cuerpo A se mueve, ¿no es cierto? En este caso se va para acá y justo cambia de dirección, justo ahí el cuerpo B empieza a moverse recién. ¿Sí? Pero lo que en realidad yo únicamente sé es que en ese instante la velocidad de B, ¿cuánto vale? Vale 0. Porque yo, acá al lado izquierdo, por favor, no sé si es que este cuerpo estaba haciendo esto o si estaba haciendo eso. Yo solo sé que cuando llegó a esta posición, cuando el tiempo vale 1 segundo, este tiempo de acá también vale 1 segundo. Bueno, aquí está mal, ¿no? Acá sería 1 segundo. Este no es, ¿sí? Yo sé clarito que en ese instante mi velocidad instantánea, no quiere decir que siempre está parado, sino la velocidad instantánea, ¿cuánto vale? 0. Entonces, la posición que me tienen que dictar, ¿cuál es? ¿Esta o la de la expresión? Ya esta la que tenemos aquí, ¿no es cierto? Ese es el valor correcto. 9634 con 208, ¿sí? Esa es la posición inicial de mi cuerpo B, ¿ya? Y con esa posición inicial yo claramente vi en la gráfica, ¿no es cierto? Porque si ustedes se acuerdan la gráfica cómo era, pues simplemente era así. ¿Y qué es lo que hacía? Desde 1 segundo que yo le evalué, 1 segundo, mi cuerpo hace esto. ¿Qué quiere decir? Que simplemente se está moviendo en sentido positivo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace mi cuerpo? Se mueve así, pasa por mi cero de referencia y después va a llegar ¿a dónde? Al 1000.
1081, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, yo tengo dos segmentos, el segmento A, el segmento B. La distancia total recorrida por el cuerpo B es igual a ¿qué? A más B. Entonces, en este caso, ¿cuánto vale la distancia de A? 9.634 con 208 más 1081 o 1080. 1081, no se olviden, esto es distancias, ¿ya? Y ahí sí, por favor, esto sale 10.715 con 208, ¿no? ¿Qué? Metros. Y esto de aquí, jóvenes, después de tanto pelear, es la respuesta número 3. ¿Estamos? ¿Qué tan complicado está? En realidad es complicado siempre y cuando no se haga el análisis bien. Si ustedes hacen el análisis bien, lo demás es facilito. O sea, simplemente es cuestión de sumar y de ubicarse, digámoslo así, en la condición espacio-temporal del movimiento, nada más. ¿Alguna pregunta? Yo creo que ahí ya se entendió, pero si alguien no entendió, pues ahorita es cuando. ¿Alguien? ¿Todo está claro? ¿Sí? Espero que sea verdad. ¿De acuerdo? Bueno. ¿Se entendió, jóvenes? Ya. Dicho esto, con los 45 minutos que nos quedan, vamos a empezar con el análisis del movimiento curvilíneo. ¿Estamos? Perdón. Bueno, primero que nada, entendamos a qué se refiere con curvilíneo. Voy a borrar esto, ¿no? Nuevo, no. Ya. Primero que nada, bueno, un movimiento curvilíneo simplemente significa que yo estoy en el punto A y voy a llegar al punto B. ¿Sí? Este color no está tan bueno. Cambiamos, ¿ya? Si yo me moviera en un movimiento rectilíneo, bueno, obviamente no me salió rectito, pero la idea es esa. La trayectoria sería esa, ¿verdad? La que debería seguir. Háganse la idea que ustedes están en la vista superior de un plano. Es como que estuviesen en el aire y están viendo hacia el piso, ¿no es cierto? Ya. Ese es un movimiento rectilíneo, ¿ya? Pero yo puedo llegar del punto A al punto B haciendo ¿qué cosa? Pues esto, ¿cierto? Puedo hacer esto. Y ese en cambio se traduce, se convierte en un movimiento de tipo curvilíneo, ¿ya? Aquí debemos entender dos cosas diferentes. Una, bueno, voy a intentar, vamos a ver si es que me sale justamente lo que quiero hacer. A ver si me queda bonito. Esto. Vamos a tratar de hacer una esferita. Todavía es un poquito complicado manejar. Bueno, ya. Una circunferencia. Bueno, ahí no se ve circunferencia, yo acá sí le veo circunferencia. ¿Ya? Pero es por el proyector nada más, ¿sí? Y tenemos esto. Digamos que así. Listo, ya está. Pregunto, ¿cuál de los dos gráficos que acabo de poner representa un movimiento curvilíneo? ¿Cuál de los dos gráficos representa un movimiento curvilíneo? Pues en realidad son los dos, ¿sí? Solo que el uno se diferencia del otro de la siguiente manera, ¿sí? Un movimiento curvilíneo simplemente es la relación que existe entre el cambio de la posición, ¿sí? Recuerden que aquí tenemos, por ejemplo, la posición A y acá tendríamos la posición B, ¿verdad? Voy a hacerlo un poquito más grande. ¿De acuerdo? Ahí, ¿sí? ¿Y en función de qué? De un radio de curvatura, en el cual, al mantenerse, ¿de acuerdo?, constante ese radio, yo voy a describir una trayectoria de tipo circular. ¿Estamos? Entonces, el movimiento curvilíneo al fin y al cabo es moverse describiendo una trayectoria que no sea recta, ¿sí? Y que va a tener dos opciones.
o mantenga el radio constante, o como tenemos acá al lado, cuando el radio no es constante, ¿sí? Cuando el radio es constante, pues se convierte en un movimiento ¿de qué tipo? Circular. ¿Estamos? En cambio, vamos a ver acá, este es un movimiento de radio constante, ya están viendo que no, ¿sí? Entonces, vamos viendo, supongamos que estamos en este punto de aquí, ¿sí? Vamos a analizar en este punto de aquí, sería el otro, y vamos a analizar en este punto de acá, que sería el tercero, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, ¿qué es lo que pasa en cada uno de estos puntos? Lo que diferencia uno del otro es que aquí, por ejemplo, imaginariamente, ¿yo qué tengo? Tengo una circunferencia que corresponde en ese punto instantáneo. Bueno, aquí me salió más que horrible, ¿no? Pero la idea es esa, ya, dejémosla ahí, no me hagan bullying por el gráfico. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y aquí yo voy a tener un radio sub A. A ese nosotros le vamos a denominar desde ahora en adelante como radio de curvatura en el punto A. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y que a medida, si ustedes se pueden dar cuenta, fíjense aquí, este punto tiene una característica especial, que es un punto tangente. ¿Entre qué? Entre esta circunferencia y esta trayectoria. ¿En dónde? En este punto particular. ¿Estamos? Vamos, ahora en cambio veamos el punto B. Vamos al punto B. ¿Sí? Aquí fíjense, mi circunferencia de pronto será solo esta. ¿Sí ven? Sí, por la curvatura que es bien cerrada. ¿Ya? En cambio aquí mi radio, fíjense, este sería mi radio más chiquitito, ¿no es cierto? ¿Sí? Este sería mi radio de curvatura B. En cambio acá, fíjense, la curvatura aquí es bien amplia o es bien cerrada. Entonces, al ser amplia, mi radio de curvatura tiende hacia el infinito. Es decir, cada vez que yo tengo una curvatura mucho más amplia, el radio de curvatura, ¿qué va a ser? Mucho mayor. ¿Sí? Vamos a poner otro ejemplo. Supongamos que tenemos esta curvatura de aquí. ¿Sí? Yo analizo aquí. La curvatura es amplia aquí. Vamos a hacerle. ¿La curvatura es amplia o es cerrada? Fíjense. A ver, voy a hacer un poquito más grande. Ahí. ¿La curvatura es amplia o es cerrada? Es amplia, miren. El radio, qué sé yo, es de una circunferencia de este tipo. Y el radio se va a ir hacia dónde? Va a ser muy grande. ¿Estamos? Ya. Pero ¿qué pasa en cambio si yo analizo aquí? Es cerrado, ¿no es cierto? Entonces de pronto la circunferencia apenas será esto. Y el radio va a ser bien pequeñito. ¿Se entiende? Ya. Entonces, bajo ese criterio, yo lo único que tengo que decir que es, ¿sí? Que mientras más amplia mi curvatura, mayor va a ser ¿qué cosa? El radio de curvatura. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Entonces, permítame, borro nada más esto. ¿Sí? Aquí nosotros cuando empezamos a analizar un movimiento curvilíneo que puede ser este, ¿sí? Aparecen justamente otras variables que nosotros ya las conocemos con otro nombre, ¿sí? Que son variables de tipo, bueno, ustedes le conocían como centrípeta, ¿no es cierto? ¿Qué era eso? Centrípeta, aceleración de tipo centrípeta, ¿sí? Nosotros en cambio a esa la vamos a conocer como aceleración normal, ¿sí? ¿Cómo se representa? Supongamos que el movimiento es de izquierda a derecha. Entonces mi cuerpo, ¿qué está haciendo? Va a irse moviendo, siguiendo esta trayectoria, ¿no es cierto? Ya. Estamos en la vista superior. Háganse la idea que es un carrito que está dándose, bueno, siguiendo un camino simplemente, ¿ya? Vamos a analizar en este punto. Supongamos que mi radio de curvatura es más o menos ahí. Radio de curvatura, ¿ya? Como su nombre mismo lo indica, ¿no es cierto? Vamos a analizar bajo el criterio de ¿qué? De que ahora nosotros vamos a tener coordenadas de tipo normal y coordenadas de tipo tangencial, ¿sí? Las tangenciales, está por más decirles, ¿a qué se refiere? A la recta, ¿qué cosa? Tangente que pasa por ese punto
específico de esa curva. ¿Estamos? ¿Cierto? Más o menos en el gráfico daría así. ¿Sí? ¿No es cierto? Entonces, si me estoy moviendo de izquierda a derecha y digo que mi movimiento es acelerado, ¿estamos? Mi aceleración tangencial como vectorcito, yo lo represento así. ¿Estamos? Porque se trata de un movimiento acelerado. Si fuese desacelerado, ¿hacia dónde se iría? Se iría, en cambio, hacia la izquierda. Si es que fuese desacelerado. ¿Estamos? ¿Ya? Listo. Pero aquí hay algo particular. Cuando nosotros, en cambio, analizamos la componente normal, que es siempre perpendicular al eje tangencial, se supone que tengo así. Así son. ¿Ya? ¿Qué pueden ver de ese gráfico? El eje tangencial yo le pongo como positivo en el sentido del movimiento. Es decir, si me estoy moviendo de izquierda a derecha, mi eje tangencial positivo, ¿dónde va a estar? A la derecha, y mi negativo a la izquierda. ¿Sí? Pero en el eje normal no podemos hacer eso. En el eje normal siempre es positivo, ¿hacia dónde? Hacia el centro del radio de curvatura. Es decir, en esta dirección. ¿Sí? Y esta componente nosotros le vamos a conocer como aceleración de tipo normal. ¿Estamos? En otras palabras, en simple resumen, ustedes no van a tener una aceleración así para acá. No van a tener una aceleración ahí. Aceleración normal. No van a tener. ¿Estamos? Porque siempre es ¿hacia dónde? Hacia el centro del radio de curvatura. ¿Estamos? Ya. Y como ustedes ven, pues facilito, ¿no es cierto? Entre las dos, ¿qué hacen? Forman un vector que nosotros le vamos a llamar vector aceleración. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Y cuando trabajemos con movimiento curvilíneo, específicamente, ustedes saben que ahí vamos a trabajar diciendo que mi aceleración normal va a ser igual a ¿qué? A la velocidad lineal sobre el radio de curvatura, ¿sí? Y mi aceleración tangencial va a ser igual a ¿qué? A la derivada de ¿qué? De la velocidad con respecto al tiempo. ¿Estamos o no estamos de acuerdo? Estas son las consideraciones que debemos tomar en cuenta, por decirlo así. ¿Estamos? ¿Sí se entendió? Está difícil. Es cuestión de revisar. Ya. Le muevo un poquito. Ahora vamos a analizar, en cambio, en este punto de acá. Aquí. En este punto de aquí. ¿Ya? ¿Me ayudan? Si me estoy moviendo de izquierda a derecha y mi movimiento es acelerado, ¿hacia dónde estaría mi componente tangencial? O más fácil, hagamos algo más sencillo. Este eje que acabo de poner, ¿cuál eje es? El tangencial. Si me estoy moviendo de izquierda a derecha, ¿dónde debería ir mi componente positiva? ¿Dónde mi componente negativa? A la derecha, la positiva, y a la izquierda, la negativa. Muy bien, ¿sí? El eje normal, pues, siempre es perpendicular al eje tangencial. ¿Ya? Pregunto, ¿dónde colocaré mi eje normal positivo? ¿Dónde mi eje normal negativo? Arriba, ¿cuál es? ¿El positivo o el negativo? El positivo. ¿Por qué? Porque si se acuerdan, ¿no es cierto? Aquí es como que tuviese yo a mi circunferencia y aquí tuviese mi radio, ¿no es cierto? Entonces, el eje normal positivo siempre se dirige ¿hacia dónde? Hacia el centro del radio de curvatura. ¿Estamos? Por obvias razones, este de acá, ¿qué va a ser? Normal negativo. ¿Sí? Si yo les estoy diciendo, les repito, un movimiento, en este caso acelerado, y esa dirección del movimiento que me dieron inicialmente, ¿hacia dónde colocaré mi componente tangencial de la aceleración? ¿Hacia dónde colocaré mi componente tangencial de la aceleración? ¿En cuál eje le coloco, en otras palabras? Aquí, así. Aceleración tangencial, tangencial. Hacia la derecha, siguiendo ¿cuál eje? Pues lógicamente, ¿cuál pues?
el eje tangencial. ¿Sí? ¿Sí? Y la normal, así. ¿Hacia dónde? Hacia arriba, hacia acá. ¿Sí? Esta sería mi aceleración tangencial y esta sería mi aceleración normal. Y entre las dos forman, ¿qué cosa? El vector aceleración. Bueno, aquí me salió feísimo. Este sería mi vector aceleración. ¿Entendido? ¿Está difícil? No es tanto. Ya. Pregunto. ¿Pueden seguir? Voy a hacerle un poquito más pequeño nada más. Yo creo que sí pueden copiar. Ya. Pregunto. Por sentido común, ¿sí? Cuando mi radio de curvatura es mucho mayor, ¿qué va a pasar con mi aceleración normal? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Cuando mi radio de curvatura es mucho mayor, ¿la aceleración normal aumenta o disminuye? Por sentido común o en términos simples, vean la fórmula. Si mi radio de curvatura es mucho mayor, mi aceleración normal tiende a ¿qué? ¿A aumentar o a disminuir? A ver. Yo sé que los términos que utilizo no son comunes para ustedes. A ver, veamos este de aquí. Les voy a poner aparte, grandote así para que vean. Sí. Lo que les estoy diciendo es que si mi radio de curvatura tiende a aumentar, ¿qué pasa con mi aceleración normal? ¿Aumenta o disminuye? Tiende a disminuir, porque si yo pongo un denominador mayor, pues obviamente la división me va a dar un valor menor, ¿no es cierto? Ya. Físicamente, ¿a qué se refiere? Obviamente, si yo al radio de curvatura le disminuyo, mi aceleración normal va a aumentar. Un ejemplo sencillo. Usted está yendo en un bus, en un Ecuador, ¿ya? Y está yendo en el chasque. Usted está yendo y justo se encuentra o está en la curva que está la Virgen. ¿Sí se ubican? Ya. Esa curva no es tan cerrada, ¿cierto? Ya. Cuando el bus está tomando esa curva, supongamos que la velocidad del bus es constante, la velocidad lineal o la velocidad tangencial del bus es constante, la aceleración normal, o en otras palabras, la fuerza o lo que necesitan ustedes o la condición física que necesita para mantenerse en esa trayectoria, es decir, no salir disparados, ¿es muy grande o es muy pequeño? Lo que se opone a ustedes, a ver, supongamos que ustedes están cogiendo esa curva que es así, ¿no es cierto? Ustedes están yendo de sur a norte, así. Supongamos que aquí está la Virgen, ¿ya? Así, así y así, ya, ahí está la Virgen. ¿Sí? Ustedes se están moviendo de sur a norte. Aquí, por ejemplo, en este instante, más o menos el radio de curvatura, qué sé yo, puede ser esto. ¿Estamos? Ustedes, para mantenerse moviéndose en esta trayectoria, si no tuviesen algo que ustedes, háganse la idea, que es como que una persona viene aquí y le sujeta del cuello y le tiene aquí y se mantiene dando la curva. ¿Me entienden? A eso nosotros le conocemos como fuerza centrípeta, la fuerza que está en dirección al centro, ¿sí? Esta fuerza lo que hace es mantener un equilibrio ¿con cuál otra fuerza? Con la fuerza centrífuga, que en cambio, ¿qué es la que hace? Háganse la idea que acá está otra persona que le sujeta a usted el cuello con otra soga y le está intentando desviarle de su trayectoria. ¿Me entienden? ¿Ya? ¿De acuerdo? En este momento, como no estamos analizando fuerzas, ahí se entiende un poco mejor, solo estamos analizando el movimiento. ¿Me explico? Si el radio aquí no es tan grande, voy a hacerlo un poquito más grande, vamos a movernos. Si el radio es bien grande, fíjense ustedes, ¿qué tanta fuerza tengo que aplicar aquí para vencer la aceleración? ¿Mucha o poca?
tengo que aplicar muy poca fuerza, porque fíjense lo que les estoy diciendo. Supóngase que ahora en cambio ustedes toman esta curva, después toman esta curva y después toman esta curva, que es casi recta. Cada vez que yo voy ampliando la curvatura, el radio tendría que al infinito. Es decir, en esta curva de aquí el radio va a ser mayor, en esta de acá va a aumentar y en una recta pues obviamente se va al infinito. ¿Estamos? Entonces la pregunta es, si yo en la recta necesitaré algo que me mantenga en la línea recta. No, ¿no es cierto? No necesito nada. Entonces, al yo ir aumentando la curvatura, ahí voy a ir necesitando ¿qué cosa? Una fuerza que haga este efecto, que me mantenga siguiendo la trayectoria. ¿Estamos de acuerdo? En cambio, vamos a la condición opuesta. Supongamos que ahora en cambio, ustedes toman la siguiente curva del chasqui, ¿no es cierto? Ustedes bajan, 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 y la siguiente es una curva así. ¿Ya? Ustedes, si han experimentado viajar en bus, se han de haber dado cuenta que el busero tiene dos opciones. Si es un abucero, como digo yo, el busero no va a bajar la velocidad, ¿no es cierto? Y el busero, ¿qué hace? Está viajando de aquí para acá, llega a este punto, se clava en los frenos y coge la curva y ¿no es cierto? Que la curvatura tiene así, son 6 carriles. Y el busero está aquí y para aumentar el radio de curvatura y mantener la velocidad, el busero toma esto y viene a terminar por acá. ¿No es cierto? No sé si se han fijado. Por tomar muy rápido la curva. ¿Estamos? Para poder aumentar ¿qué cosa? Si se dan cuenta aquí, aumenta el radio de curvatura. ¿Estamos? ¿Ya? Pero imagínense si es que el busero no hace esto. No cambia su trayectoria y mantiene esta trayectoria de aquí. Tiene dos opciones. Una, o disminuye la velocidad, ¿no es cierto? Aquí tenemos la formulita. Disminuye la velocidad, ¿para qué? Para que mi aceleración disminuya, ¿no es cierto? O, si mantengo la misma velocidad y no tomo bien la curva, ¿qué es lo que hace el bus? Pues simplemente se descarrila y hace esto. Y se da las vueltas, ¿no es cierto? Ocurre un accidente. ¿Por qué? ¿Por qué? Recuerden la condición de equilibrio. Porque bajo esas condiciones, ¿cuál le venció? ¿La fuerza centrífuga o la centrípeta? ¿Cuál venció a cuál? La centrífuga le venció a la centrípeta, ¿cierto? Cuando ustedes siguen una trayectoria que ustedes definen curvilíneamente, hay un equilibrio entre ¿cuál? Entre la centrífuga y la centrípeta. ¿Se entiende? ¿Estamos? Ya, listo, jóvenes. Entonces, ¿ya nos vamos? No, todavía, ¿no es cierto? Ya. Entonces, fíjense, jóvenes, ahí tenemos. En otras palabras, a mayor valor de mi aceleración normal, yo tengo dos opciones para disminuirla. En otras palabras, para poder continuar mi trayectoria y no descarrilarme. ¿Cuál es? O bien, disminuyo ¿qué cosa? La velocidad o aumento el radio. Cualquiera de las dos. Y un ejemplo claro es justamente ese. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Otro ejemplo. A ver, los que juegan fútbol. Ya. Supongamos que usted está jugando fútbol. Es un delantero, ¿no es cierto? Vamos a poner aquí el arco. Ya, este es... Ya, ¿cierto? Y digamos que un compañero se encuentra aquí. ¿Ya? Y el defensa le está cubriendo justo aquí. Ahí. Bueno, no se ve, vamos a aumentar un poquito más para que logren ver antes de que se duerman. ¿Ya? ¿De acuerdo? Supongamos que está así. Los dos están en esta dirección, uno frente al otro. El uno se está cubriendo con el otro, ¿verdad? Ya. Ahora la pregunta es, digamos que se cree Messi, el delantero, y se da media vuelta, ¿no es cierto? En este caso, ¿para qué hace eso? Para cubrir y que no le vea, no sea de, para que no pueda ver bien el balón, ¿no es cierto? Ya, se da la vuelta ahí. Y la idea de este personaje es irse para acá, ¿no es cierto? Ya. Pregunto, un jugador amateur que nunca entrena, que nunca practica,
¿qué va a pasar con la trayectoria que él va a describir? Va a ser, a ver, vamos a poner en color negro para que se note, esta, o va a ser esta. ¿Cuál de las dos? ¿La primera o la segunda? ¿Esta o esta? A ver, un jugador amateur. ¿Cuál dicen ustedes? A ver, supongo que alguna vez sí vieron fútbol, ¿no es cierto? Aunque por la televisión, pero sí vieron fútbol. Ya. La característica de una persona que ha entrenado, que es profesional hasta cierto punto, diciéndolo así, aunque unas personas de fútbol amateur también tienen las cualidades y características físicas para hacerlo, ¿ya? Pero cuando usted es un jugador, en este caso, amateur, que no entrena y quien practica y que cree que por ir una vez a la semana, una vez al mes, ya se cree futbolista, ¿no es cierto? ¿Ya? Lo que hace es que no le da ni la capacidad, ¿como para qué? Para hacer cambios abruptos de velocidad, ¿no es cierto? ¿Y qué trayectoria va a describir? Pues va a describir esto. Porque no sé si ustedes han visto jugar a los seniors, a los que son más de 40, 50 años. ¿Ya? Pues los señores, por la edad, por la falta de práctica, del esfuerzo físico, etcétera, por las razones que sean, pues ellos ya no tienen las condiciones físicas como para hacer un movimiento tan rápido como este, que bajo el criterio que nosotros estamos analizando, tendríamos que hacer ¿qué cosa? Disminuir ¿qué cosa? El radio de curvatura y a la vez aumentar ¿qué? La velocidad. Y por ende, esto me entrega una aceleración normal muy alta. Y que, traducida en cuestiones ya sea biomecánicas o de esfuerzo, aquí ¿qué necesitarían? Mejor musculación, mejor condición física, etcétera, 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 un montón de aspectos. ¿Estamos? Pero ¿qué sucede con el personaje que ni entrena? ¿Sí? El radio de curvatura de él es mucho mayor y lo más probable es que ni siquiera la velocidad le aumente, ¿no es cierto? Por obvias razones, la aceleración normal ¿qué va a ser? Menor. En resumen, todo lo que acabamos de poner quiere decir que mi defensa solo pone el pie a este pobre hombre y le quita la pelota. En cambio, al profesional a veces está recién sacando el pie y el profesional ya se fue. ¿Estamos? La diferencia de velocidades es considerable. ¿Estamos? ¿Se entiende o no se entiende? Yo creo que sí es una cuestión práctica, ¿no? Ustedes vieron a ver la final de la Champions del 2014 o 2015 creo que fue. Ya. Incluso hay memes. Los que saben de fútbol de pronto se van a ubicar a Boateng del defensa del Bayern en ese tiempo. Boateng creo que se llamaba. ¿Ya? Y Messi estaba de delantero en ese entonces. Hace un cambio tan rápido que Boateng se cae como saco de papas, literal. ¿Ya? Si no me creen, revisarán en el internet y van a ver lo que les estoy diciendo del cambio abrupto de velocidad. Pregunto, ¿creen que una persona, el cuerpo soportaría tantos cambios abruptos de velocidad en ese tipo de deporte o en cualquier otro? No, porque en realidad necesita una preparación física para eso. Y si soporta, después al siguiente día no se puede ni mover. ¿No es cierto? Así de sencillo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, vamos a ver. En vista que tenemos tiempo, vamos a hablar ahora en cambio de un movimiento curvilíneo que le vamos a definir o le vamos a hablar, que le vamos a analizar en coordenadas de tipo cartesiano o de coordenadas de tipo rectangular, ¿no es cierto? Ya. Y ese movimiento pues ustedes ya lo conocen, incluso ya lo han experimentado tal vez alguna vez en su vida, ¿sí? Se llama movimiento de ¿qué? De tiro parabólico. Por lógica, ¿por qué se llama de tiro parabólico? Porque el movimiento describe una parábola. Y describe una parábola, bueno, aquí no me salió, ¿no? Pero se sobreentiende que esta zona que acabo de sombrear, cuando es un movimiento completo, es decir, inicia y termina en el mismo nivel, ¿de acuerdo? ¿Sí? Estas dos zonas que acabo de colocar
son iguales, ¿no? En otras palabras, el área 1 es igual al área 2. Aunque en el gráfico obviamente no se ve por cuestiones ya de análisis, ¿no es cierto? No es mayor inconveniente. ¿Qué características tenemos en el movimiento de tiro parabólico? Ya. Primera característica, que cuando hablamos del movimiento de tiro parabólico nosotros despreciamos un montón de cosas, como lo son la resistencia del aire, ¿ya? La forma del objeto, ¿qué más? La masa del objeto y las dimensiones del objeto. ¿Estamos? Simplemente recuerden, como estamos haciendo un análisis de cinemática, lo que estamos analizando, ¿qué es? Un puntito que va haciendo ¿qué cosa? Desplazándose en esa trayectoria. ¿Estamos? Va siguiendo esa trayectoria, va describiendo esa trayectoria. ¿Sí? Ya. Ahora, tenemos muchas condiciones por analizar. Primero que nada, ya que el área 1 y el área 2, como acabamos de ver, son igualitas, pues aquí vamos a tener dos términos que le vamos a llamar. El tiempo de vuelo de subida va a ser igual a ¿cuál? Al tiempo de vuelo de bajada. ¿Estamos? ¿Sí? En otras palabras, yo tengo el punto A, el punto B, que es justo en la altura máxima el punto B, ¿no? Y el punto C. Desde A hasta B, ¿cuál tiempo sería? Tiempo de subida, y desde B hasta C, tiempo de bajada, y se acaba el gráfico, ¿cierto? Como es un movimiento que, aunque no lo crea, describe o tiene similitudes con el movimiento de caída libre, pues en este caso las expresiones que vamos a utilizar son las siguientes, ¿sí? Las mismas que tenemos para el movimiento de caída libre, ¿ya? ¿Sí? ¿Por qué no le pongo más menos aquí? ¿Por qué? Les acabo de decir la razón, pero ¿por qué? ¿Por qué creen? Por esta condición de aquí. Por esto. ¿Estamos de acuerdo? Porque se demora lo mismo en subir que en bajar. ¿Estamos? Son dos partes simétricas, por decirlo así. ¿Ya? Vamos. ¿Cuál sería la otra expresión? Pues la otra expresión, a ver, perdón, aquí me equivoqué. Es la velocidad final de Y es igual a la inicial menos la gravedad por el tiempo. ¿Y cuál sería la última? La velocidad final de Y sería igual a la inicial menos 2 gravedades por la variación de ¿qué? De la altura. Todo esto con respecto a ¿cuál eje? Al eje Y, ¿sí? Y con respecto al eje X, aquí tenemos una particularidad, que como ustedes se dan cuenta, es como que este movimiento es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿No es cierto? ¿Sí? ¿Cuál es mi aceleración? ¿Cuál es mi aceleración para ese movimiento? La gravedad. Esa es mi aceleración. ¿Ya? Y para el eje X, en cambio, tenemos que la única expresión para este es esto. Es un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sí? En otras palabras, ¿qué les estoy diciendo? Como ya estamos analizando en un sistema de coordenadas, el cuerpo se mueve en este sistema de coordenadas de tipo cartesiano, ¿estamos? X y Y, pues obviamente yo ahí ¿qué tengo? Tengo que analizar en función de las dos coordenadas. ¿Estamos? Y claramente estamos viendo que como es un ejercicio de tipo particular, como ustedes se habrán dado cuenta, ¿sí? En X, facilito, ¿no es cierto? Es un movimiento rectilíneo, uniforme, nada más. Pero en cambio en Y es un movimiento uniformemente variado. ¿Varía en función de qué? De esto, de mi gravedad.
Como les dije, esto de aquí es un recordatorio. Yo esto de aquí asumo que lo revisaron alguna vez en su vida. ¿No es cierto? ¿Sí o no? Ya, listo. Entonces, vamos a ver otras condiciones más. ¿Sí? Por comprobación matemática y de datos. Vamos a ponerle así. Vamos a hacerlo un poquito más grande para moverle para acá. Ya, listo. Ahí, listo. Bueno, disculparán que no pueda hacer dibujos de mejor calidad, pero se hace lo que se puede con lo que se tiene, ¿no? Ya. Debido a que se trata de un movimiento simétrico, ¿ustedes reciben estadística ya? No, bueno, entonces no. Bueno, este sería el punto donde coincide una distribución normal, la media, la mediana y la moda. Pero bueno, ya. Este puntito de aquí que estoy marcando ahorita, ¿sí? Se le conoce como altura máxima, ¿no es cierto? Por obvias razones, porque no va a seguir subiendo más claro. ¿Sí? ¿Sí? Y en ese punto, jóvenes, miren, les voy a poner qué es lo que va pasando con mis aceleraciones. ¿Ya? En este puntito de aquí, fíjense, para que se describa ese movimiento, mi velocidad tiene que tener más o menos esa dirección. ¿Estamos? ¿Ya? Fíjense aquí. Mi velocidad de pronto tendrá esta dirección, ¿verdad? A medida que va subiendo, por obvias razones va a irse disminuyendo, ¿no es cierto? Hasta que en este instante chiquitito de aquí, ¿cuánto va a valer mi velocidad? En realidad mi velocidad no es que vale cero, ¿sí? Mi velocidad vale la gravedad. ¿Cómo es eso? Ya, no se inventen, solo escuchen primero, después se inventa cualquier cosa, ¿ya? Mi velocidad únicamente queda así. ¿Por qué queda así? Porque fíjense, la que se hace cero en ese instante, ¿cuál es? En este instante, cuando mi altura máxima, la velocidad en Y se hace cero. Recuerden, porque si mi movimiento en X, ¿se acuerdan o no se acuerdan que les dije? Es un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué quiere decir? Que mi velocidad siempre va a ser ¿qué? Constante. En cualquier punto del movimiento, en cualquier punto de esta gráfica, mi velocidad va a ser constante. Y en este puntito particular de aquí, cuando mi altura es máxima, mi velocidad en Y es igual a 0. ¿Cuánto vale mi velocidad cuando la altura es máxima? ¿Cuánto vale? Vale esto. Porque recuerde que la velocidad en X siempre es la misma. Nunca cambia. ¿Sí, no es cierto? Porque, a ver, les voy a tratar de graficar. A ver. Yo descompongo. ¿Esta qué velocidad es? En Y. Esta sería en X. Esta sería en Y. Continúo acá. Esta sería en Y. Y esta sería en X. Fíjense acá. Esta sería en X. Y esta sería en Y. Bueno, aunque el gráfico no lo sugiere, pero esta y esta son igualitas. ¿Por qué? Porque mi movimiento en el eje X, ¿qué es? Es uniforme. ¿Qué quiere decir? Que mi velocidad no cambia. ¿Se entiende esa parte de ahí? ¿O no se entiende? ¿Qué dicen ustedes? Adivina, adivinador. Entonces, ¿cuál es la condición particular? El decir qué cosa, que cuando mi altura es máxima, mi velocidad en Y, ¿cuánto vale? 0. Y solo tengo ahí velocidad en ¿qué? En X, nada más. ¿Sí? De acuerdo. ¿Y qué va a pasar a medida que vaya cayendo? Pues aquí vamos a tener esta velocidad y lo mismo. Miren, se descompone. Esta sería en cambio ahora, ¿velocidad en qué? En X. Y ahora lo único que cambia, ¿qué es? La velocidad en Y. ¿Sí? Fíjense acá. La velocidad más o menos, qué sé yo, puede ser así. ¿Sí? Esta sería mi velocidad en ¿qué? En Y. Y esta sería mi velocidad en X. Ya. Se sobreentendería que aquí la velocidad en Y, ¿qué va a ir haciendo? Va a aumentar, ¿no es cierto?
En cambio, la velocidad en X, ¿qué va a hacer? Va a disminuir. Les acabo de decir que es un movimiento uniforme. Va a seguir siendo igualita. Nunca va a cambiar. ¿Sí? ¿De acuerdo? Una característica particular del movimiento. Que cuando el movimiento es completo, es decir, inicia en este punto de aquí y termina ¿en dónde? En este puntito de aquí, es decir, en el mismo nivel, ¿cierto? En el mismo nivel. Aquí nosotros ¿qué tenemos? Que la velocidad inicial es igualita a la velocidad final. ¿Sí? ¿Cuál es la única diferencia? Si yo digo que el movimiento en X es constante, ¿va a cambiar la velocidad en X? No. ¿Cuál sí va a cambiar? La velocidad en Y. Ya, pero pensarán, si yo digo que en esta condición, esta velocidad en magnitud es la misma que esta de acá. ¿Qué es lo único que cambió? La velocidad en Y lo único que hizo es ¿qué? Es la dirección. En otras palabras, se hizo negativo. Es lo único que cambia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, y por obvias razones no les puse, aunque les voy a poner ahorita, aquí ¿qué tendríamos? Un ángulo, que por lo general para este tipo de ejercicios es un ángulo teta. La pregunta es, si yo tengo ese ángulo teta, ¿qué va a pasar con ese ángulo a medida que yo vaya ascendiendo? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Fíjense, les voy a poner el ángulo. Sigue acá. ¿Qué pasó acá? ¿Cuánto vale aquí en este instante? Justo aquí, ¿cuánto vale? Ese teta vale 0 grados. Entonces, por obvias razones, ¿qué va haciendo mi ángulo a medida que asciende? Disminuye. ¿Qué va haciendo mi ángulo a medida que desciende? Aumenta, ¿no es cierto? Obviamente, en este caso, el ángulo sería este, teta. El otro sería este. Y el último sería este, ¿no es cierto? Ya. Ahora pregunto. Voy a señalar así. ¿Sí? Aquí, por favor. El ángulo que acabo de marcar, este de aquí, es igual a este ángulo de acá. En magnitud es igualito. Lo único que cambia es que este teta de aquí es el mismo original, pero negativo. Es la única diferencia. ¿Estamos de acuerdo? Siempre y cuando, ¿qué cosa? El tiro parabólico sea, como yo le llamo, de tipo completo. Es decir, inicia y termina al mismo nivel. ¿Estamos? O en términos sencillos, empieza en el suelo, termina en el suelo, a nivel del suelo. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? Ya. La siguiente clase, como ustedes saben, es la evaluación, que va a entrar todo lo que hemos revisado. ¿Hasta dónde? Pues hasta este tema de hoy, exceptuando